Diario de Discursos. Volumen 25. Discurso 17. Pronunciado en el Tabernáculo, Salt Lake City, a la Asamblea de la Asociación General, el domingo 6 de abril de 1884 por la mañana. Los temas incluyen predicciones en el Libro de Mormón, evidencia de su divinidad, prueba de que José Smith fue inspirado, predicciones sobre los indios cumplidas. Se anuncia la salida a luz del Libro de Mormón, sencillez de sus enseñanzas, predicción relativa a Sidney Rigdon, solo 2 iglesias, y otras profecías se están cumpliendo. Por George Buchanan. Leeré una porción del capítulo 29 del segundo libro de Nefi, de la última edición del Libro de Mormón. Pero he aquí, habrá muchos en aquel día en que procederé a hacer una obra maravillosa entre ellos, para recordar mis convenios que he hecho con los hijos de los hombres, para poder extender mi mano de nuevo por segunda vez. Para recuperar a mi pueblo, que es de la casa de Israel. Y también, para que pueda recordar las promesas que te he hecho a ti, Nefi, y también a tu padre, de que me acordaría de tu descendencia y de que las palabras de tu descendencia saldrían de mi boca hasta tu descendencia. Y mis palabras resonarán hasta los confines de la tierra, por estandarte para mi pueblo, que es la casa de Israel. Y porque mis palabras silbarán, muchos de los gentiles dirán, una Biblia. Una Biblia. Tenemos una Biblia, y ya no puede haber más Biblia. Pero así dice el Señor Dios. Oh necios, tendrán una Biblia, y ésta procederá de los judíos, mi antiguo pueblo del pacto. ¿Y qué agradecen los judíos por la Biblia que reciben de ellos? Sí, ¿qué hacen? ¿Qué quieren decir los gentiles? ¿Se acuerdan de las tribulaciones, los trabajos y los dolores de los judíos, y su diligencia para conmigo, para traer la salvación a los gentiles? Oh gentiles, ¿os habéis acordado de los judíos, mi pueblo del antiguo pacto? No, sino que los habéis maldecido y los habéis aborrecido, y no habéis procurado recuperarlos. Pero he aquí, haré volver todas estas cosas sobre vuestras propias cabezas. Porque yo, el Señor, no me he olvidado de mi pueblo. Necio, eso dirá. Una Biblia, tenemos una Biblia, y no necesitamos más Biblia. ¿Habéis obtenido una Biblia que no sea de los judíos? ¿No sabéis que hay más naciones que una? ¿No sabéis que yo, el Señor vuestro Dios, he creado a todos los hombres, y que me acuerdo de los que están en las islas del mar, y que gobierno arriba en los cielos, y en la tierra abajo, y daré mi palabra a los hijos de los hombres, sí, incluso a todas las naciones de la tierra? ¿Por qué murmuráis, porque recibiréis más de mi palabra? ¿No sabéis que el testimonio de 2 naciones os es testigo de que yo soy Dios, que me acuerdo de una nación como de otra? Por tanto, hablo las mismas palabras a una nación como a otra. Y cuando las 2 naciones corran juntas, el testimonio de las 2 naciones correrá también. Y hago esto para poder probar a muchos que soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que hablo mis palabras según mi propio placer. Y porque he dicho una sola palabra, no debéis suponer que no puedo hablar más, porque mi obra aún no está terminada ni lo estará hasta el fin del hombre, ni desde entonces y para siempre. Por lo tanto, por tener una Biblia, no debéis suponer que contiene todas mis palabras. Tampoco debéis suponer que no he hecho que se escriban más. Porque yo mando a todos los hombres, tanto en el oriente como en el occidente, y en el norte, y en el sur, y en las islas del mar, que escriban las palabras que yo les hablo. Porque de en los libros que se escribirán juzgaré al mundo, cada uno según sus obras, según lo que está escrito. Hay mucho más del capítulo siguiente y del capítulo anterior que pertenecen a nuestro tiempo, al día y la época en que vivimos, y estos capítulos, junto con muchos más, están llenos de predicciones del profeta Nefi sobre los días en que el Libro de Mormón debería aparecer. Esta mañana, si puedo tener el Espíritu de Dios para guiarme y ayudarme, quiero hablar un poco sobre las predicciones contenidas en el Libro de Mormón, las predicciones que tuvieron que cumplirse después de la publicación del libro. Se alega, como usted sabe, que el Libro de Mormón no es un registro inspirado, sino que José Smith, si fue su autor, copió gran parte del Antiguo y del Nuevo Testamento.
Ahora bien, casi no hay necesidad de decirles a aquellos que han estudiado el libro de Mormón, que lo han leído con oración y atención. Apenas hay necesidad de decirles que contiene la evidencia interna de su propia divinidad, que Dios lo escribió a través de hombres inspirados, y que nadie más que uno o varios hombres inspirados podría haber escrito el libro. No hay ningún libro en el idioma inglés que se le compare, a menos que se trate de libros que contengan la palabra pura de Dios. Tiene la ventaja de la Biblia en esto, que fue traducida por el poder de Dios, no por el conocimiento del hombre, y no seleccionada entre cientos y miles de versiones como lo ha sido la Biblia. Porque las versiones que existen de los libros contenidos en la Biblia no tienen fin. Por supuesto, tenemos nuestra versión traducida por eruditos. Pero apenas hay un pasaje de importancia en la Biblia respecto del cual no haya alguna disputa entre los comentaristas eruditos. Pero con el libro de Mormón es diferente. Dios preservó esos registros con un propósito en sí mismo. Estaban escondidos. Este libro, llamado Libro de Mormón, es un compendio preparado por uno de los últimos profetas de los nefitas, bajo el mandato de Dios, para que pudiera publicarse en los últimos días. Dios le reveló en parte a él y a su hijo Moroni el propósito que tenía en mente al hacer este compendio y al ocultarlo en la tierra, y ellos realizaron la labor relacionada con esto bajo el mando directo y la inspiración del Todopoderoso, para salir en los últimos tiempos y realizar una gran obra. Deseo aludir a algunas de las predicciones. No los que están contenidos en otros libros, sino los que son originales del libro de Mormón mismo, y que no podrían haberse hecho, a menos que el hombre que los escribió fuera inspirado por Dios. Las palabras que he leído fueron escritas por Nefi, uno de los primeros profetas de la nación nefita, y él describe, con gran detalle y con maravillosa claridad y minuciosidad, la condición de los habitantes de la tierra en el momento en que se publicó esta obra. Debería salir adelante. Gran parte de esto, puede decir el cavilador, podría haber sido escrito por un hombre de estos días. Pero hay algunas cosas que Nefi escribió, que no podrían haber sido escritas por un hombre moderno que no tuviera el espíritu de profecía, y lo que he leído ante ustedes es una parte que no podría haber sido escrita por ningún ser humano, a menos que hubiera sido inspirado por Dios y fuera un profeta de Dios. Si José Smith, si la divinidad de su misión, sus afirmaciones de ser un profeta se basaran únicamente en este capítulo o en esta parte del capítulo que he leído ante ustedes, según mi opinión, sus afirmaciones quedarían total e indiscutiblemente establecidas. Por la razón de que en el momento en que tradujo este capítulo no tenía idea, ni ningún ser humano podría tener idea alguna, a menos que estuviera inspirado por Dios, del efecto que la publicación del Libro de Mormón tendría en el mundo gentil. Pero José, inspirado por Dios, tradujo la predicción de Nefi, la cual dice que cuando el Libro de Mormón sea publicado, será recibido por los gentiles con esta expresión. Una Biblia. Una Biblia. Tenemos una Biblia y no puede haber más Biblia. ¿Cuántas veces han hecho esta expresión los clérigos, los profesores de religión y la cristiandad en general, desde la publicación del Libro de Mormón? Vosotros, ancianos, que habéis atravesado mar y tierra, que habéis ido de continente en continente, que habéis visitado las islas del océano, que habéis alzado vuestras voces en las ciudades de los gentiles y en sus congregaciones. Vosotros, élderes, que habéis trabajado así, sabéis muy bien que en cada tierra y entre cada pueblo donde habéis trabajado, cuando habéis hablado de que Dios ha restaurado otro registro, el Libro de Mormón. Ustedes saben que se han topado con estas expresiones, las palabras literales que Nefi dijo que los gentiles usarían en los últimos días con respecto a esta obra. Ustedes, santos de los últimos días, que se han esforzado por enseñar a sus amigos las doctrinas que Dios había revelado y se han esforzado por mostrarles que Dios había restaurado este registro antiguo. Ustedes saben cómo se han recibido sus testimonios acerca del Libro de Mormón. Estas notables expresiones han surgido de miles de labios en muchos países y en muchos idiomas, confirmando el libro mismo, su origen divino y su traducción inspirada. Lean todas las palabras de Nefi en este capítulo 29 y encontrarán que describe con precisión y minuciosidad maravillosas y, diría yo, fotográficas, la condición del llamado mundo cristiano. El espíritu que poseen,
los crímenes de los que son culpables, la condición en la que se encuentran y todas las circunstancias relacionadas con ellos. En el próximo capítulo, hace más comentarios sobre este trabajo y el efecto que debería tener. Él dice: y ahora, quisiera profetizar algo más acerca de los judíos y de los gentiles. Porque después que el libro del cual he hablado salga a la luz y sea escrito a los gentiles y sellado nuevamente para el Señor, habrá muchos que crean las palabras que están escritas y ellas las transmitirán al remanente de nuestra descendencia. Y entonces habrá el remanente de nuestra descendencia acerca de nosotros, como salimos de Jerusalén, y que ellos son descendientes de los judíos. Y el Evangelio de Jesucristo será anunciado entre ellos. Por tanto, serán restaurados al conocimiento de sus padres y también al conocimiento de Jesucristo que tuvieron entre sus padres. Y entonces se regocijarán. Porque sabrán que es una bendición para ellos de la mano de Dios. Y sus escamas de oscuridad comenzarán a caer de sus ojos. Y no pasarán entre ellos muchas generaciones sin que sean un pueblo blanco y deleitoso. Esa es una predicción. Estas son las palabras de Nefi. Ahora leeré las palabras de Jesús, registradas en el capítulo 16 del tercer libro de Nefi, donde él, en hablando de los últimos días y del comienzo de esta obra, dice: y así manda el Padre que os diga, en aquel día cuando los gentiles pequen contra mi evangelio, y se enaltezcan en la soberbia de sus corazones sobre todas las naciones, y sobre todos los pueblos de toda la tierra, y estarán llenos de toda clase de mentiras, y de engaños, y de maldades, y de toda clase de hipocresía, y de homicidios, y de sacerdocios, y fornicaciones, y de abominaciones secretas, y si hacen todas esas cosas, y las rechazarán. La plenitud de mi evangelio, he aquí, dice el Padre, yo traeré de en medio de ellos la plenitud de mi evangelio. Y entonces me acordaré de mi pacto que he hecho con mi pueblo, oh casa de Israel, y les llevaré mi evangelio. Y os mostraré, oh casa de Israel, que los gentiles no tendrán poder sobre vosotros. Pero me acordaré de mi pacto con vosotros, oh casa de Israel, y llegaréis al conocimiento de la plenitud de mi evangelio. Estas predicciones son paralelas. Apuntan al mismo periodo. Describen los mismos acontecimientos, el mismo estado de cosas. Uno pronunció aproximadamente 600 años antes que el otro y, sin embargo, son precisamente similares en su tenor al describir lo que debe hacerse con el Evangelio entre los gentiles. Deseo que todos ustedes se acuerden, ustedes santos de los últimos días, ustedes jóvenes y ustedes jóvenes, ustedes pequeños niños que son capaces de entender mis palabras. Deseo que todos recuerden que en el momento en que se escribió esto, o más bien en el momento en que se tradujo al idioma inglés, digamos alrededor del año 1828, el propio José Smith no había recibido, o al menos obedecido, el Evangelio. Había obtenido algún conocimiento al respecto a través del ministerio de los ángeles y de la parte del registro que había traducido. Pero no hubo un santo de los últimos días sobre la faz de toda la tierra del que sepamos algo, o del que él supiera algo. Ningún hombre o mujer había recibido el Evangelio. No se había organizado ninguna iglesia. No se había otorgado ningún sacerdocio de los mundos eternos. Ni un solo hombre entre todos los hijos de los hombres había sido revestido con el poder del sacerdocio eterno del Hijo de Dios para administrar las ordenanzas de vida y salvación a los hijos de los hombres. Sin embargo, el profeta José Smith en esta traducción mostró con gran claridad que el Evangelio sería revelado y que debería ser recibido por algunos de los gentiles. Que cuando fuera recibido por los gentiles, sería llevado por ellos a los descendientes de Nefi y sus hermanos, quienes para entonces deberían haberse convertido en un pueblo inmundo y repugnante. Los indios de nuestro continente deben recibir el mensaje de vida y salvación. Se les debe llevar el Evangelio. Lo recibirían con alegría. Llegarían a conocer a su Redentor, así como a conocer los principios, doctrinas y convenios que sus padres entendían y que sus padres habían recibido. Maravillosa predicción. Y lo más maravilloso es que se ha cumplido. En la época en que el profeta José Smith tradujo este libro de Mormón, supongo que la impresión era generalizada, como lo es hoy, de que los indios eran una raza que perecía, que pronto desaparecerían de la faz de la tierra.
Pero antes de que José tradujera esto, había descubierto en predicciones anteriores que los gentiles, es decir, nuestra nación, que nosotros como raza y nación a la que pertenecemos, no deberíamos tener poder para destruir a los indios. Esta fue una declaración muy notable si consideramos dónde se crió José y las circunstancias que lo rodearon. Si no hubiera sido inspirado por Dios, no se habría atrevido, en mi opinión, y ningún hombre se habría atrevido a hacer tal predicción. Pero, ¿qué dice Nefi acerca de este asunto traducido por el profeta? Él dice: sin embargo, ves que los gentiles que han salido del cautiverio y han sido levantados por el poder de Dios sobre todas las demás naciones, sobre la faz de la tierra escogida entre todas las demás tierras, que es la tierra del Señor Dios ha pactado con tu padre que su descendencia sería la tierra de su herencia. Por lo tanto, ves que el Señor Dios no permitirá que los gentiles destruyan por completo la mezcla de tu descendencia, que está entre tus hermanos. Tampoco permitirá que los gentiles destruyan la descendencia de tus hermanos. Tampoco permitirá que los gentiles destruyan la descendencia de tus hermanos, es decir, los lamanitas propiamente dichos. No se les debía permitir destruir la descendencia de Nefi que debía mezclarse entre los lamanitas, ni se les debía permitir destruir a los lamanitas. Es decir, los descendientes de Lamán y Nefi predijeron esto. Hoy se dice que los indios perecerán y que es imposible salvarlos. Aquí está la palabra de Dios registrada en este libro sagrado. De Dios, el testimonio de Jesucristo dispuesto contra todos, o casi todo, las conclusiones de los gentiles. Miro a mi alrededor y veo aquí en este estrado hoy, representantes de extrañas tribus de indios que han venido aquí de visita, siendo así en parte un cumplimiento de la predicción del Hijo de Dios, y también el cumplimiento de esa predicción de Nefi que he leído en vuestra audiencia. Los gentiles recibieron el Evangelio del Hijo de Dios cuando fue revelado. Ardiendo de celo por llevar este Evangelio a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Inspirados por el Espíritu Santo, salieron entre las razas indias y entre otras, y cumplieron las predicciones del libro de Mormón a este respecto. Y por extraño que parezca, si hay algo que pueda decirse que sea extraño en relación con la obra de Dios, los descendientes de aquel antiguo pueblo del pacto del Señor han recibido con gusto el testimonio de los siervos de Dios. Dondequiera que hemos ido y nos hemos mezclado con esa gente, con esos hombres rojos, y hemos podido comunicarles las verdades que poseemos, que Dios nos ha revelado, ellos han recibido lo mismo con gusto. No solo en este continente, sino en las islas del mar, en toda la Polinesia, las islas Sandwich, las Marquesas, la Sociedad y las islas Navegantes. Sí, y en todos los lugares donde habitan esos hombres de pieles rojas, han recibido gozosos el testimonio de los siervos de Dios acerca del Evangelio, y se alegran de su plenitud y del conocimiento que una vez poseyeron sus padres, y de la redención que Jesucristo ha obrado. Fuera por ellos. Es muy maravilloso que esta predicción se haya cumplido a este respecto. Y Dios ha hecho y está haciendo una obra grande y poderosa entre el pueblo, cumpliendo las palabras de los antiguos profetas y de Jesús. Cuando los gentiles rechacen el Evangelio, como temo que lo harán por su conducta en el pasado. Es decir, como nación, aunque confío en que todavía serán muchos cientos y miles. Sí, quisiera poder decir millones de gentiles reunidos por este Evangelio. Confío en que así sea, aunque las perspectivas no son muy halagüeñas en estos momentos. Actualmente parece que, como nación, los gentiles rechazarán el Evangelio. Cuando lo rechacen, como lo han hecho en parte, entonces Dios comenzará, como dijo el Salvador, a hacer una gran obra entre la casa de Israel. Él llevará su Evangelio allí, y entonces comenzará la obra entre todos los restos dispersos de la casa de Israel, por toda la tierra. Deseo leer otra profecía relacionada con la aparición de este libro, y los resultados que deberían acompañarlo, a saber. Por tanto, el fruto de tus lomos escribirá. Y el fruto de los lomos de Judá escribirá. El profeta aquí está hablando del fruto de los lomos del patriarca José, quien fue vendido a Egipto por sus hermanos, y lo que será escrito del fruto de tus lomos, es decir, de los lomos de José, y también lo que será escrito del fruto de los lomos de Judá, crecerán juntos, para confusión de las falsas doctrinas.
y poniendo fin a las contiendas, y estableciendo la paz entre los frutos de tus lomos, y llevándolos al conocimiento de sus padres en los postreros días, y también al conocimiento de mis pactos, dice el Señor. Ahora, aquí hay una predicción muy notable relacionada con la aparición de este libro. Debería tener el efecto cuando se une con la Biblia. Porque era la Biblia a la que el profeta se refería como los escritos del fruto de los lomos de Judá. Cuando estos dos libros se unieran, debería tener un efecto notable. Es decir, su unión debería hacerlo. Deberían confundir la falsa doctrina. Deben dejar las discordias, ponerles fin y establecer la paz. Y deberían ser el medio para llevar al pueblo al conocimiento de los pactos de Dios con aquellos antiguos profetas, con sus antiguos siervos y su pueblo. Ahora bien, todos aquellos que saben algo acerca del efecto del libro de Mormón, de la predicación de los élderes con la ayuda del libro de Mormón, saben que estas palabras se han cumplido al pie de la letra. Se han derribado falsas doctrinas. Las disputas han cesado. Se ha establecido la paz y el pueblo ha llegado al conocimiento de los convenios que Dios hizo con sus antiguos siervos. Quienes han leído este libro saben cuán preciosas son las palabras de Dios contenidas en él. Cuán claramente se expone en él la doctrina de Jesucristo. No hay malas traducciones. No hay ningún misticismo infundido en él por hombres que han tenido sus propios puntos de vista peculiares sobre la doctrina de Cristo. Porque como consecuencia de la eliminación de los registros antiguos, la Biblia, de muchas partes sencillas y preciosas del Evangelio de Jesucristo, todo el mundo religioso está confundido en cuanto al significado de ciertos textos. En lo que respecta al bautismo en sí, las disputas no tienen fin. Los bautistas dicen que la inmersión es necesaria y correcta. Otros dicen que está mal y que rociar está bien. Otros defienden el bautismo de niños, mientras que otros dicen que no es de Dios. Muchos se dicen que el bautismo infantil es necesario y que si un niño no es bautizado, corre el peligro de ser enviado a las regiones de los condenados. Mientras que otros, nuevamente, luchan por verter agua. Y otros más que permiten al candidato elegir qué modo de bautismo tendrá, ya sea por aspersión, por inmersión o por derramamiento. Mientras los hombres están divididos sobre este tema, Pablo dice que hay un solo bautismo. Ahora, aparece el libro de Mormón y habla con suma claridad sobre este punto. No solo da el modo de bautismo que Jesús dio a sus antiguos discípulos en este continente, sino las mismas palabras que se utilizarán. Dice que sumergirán a los candidatos en el agua. Y da instrucciones particulares sobre la imposición de manos y sobre todas las doctrinas de la Iglesia de Cristo o del Evangelio. Ningún hombre que lea el libro de Mormón necesita estar perdido para conocer la doctrina de Cristo. Es tan claro como le es posible al idioma inglés, y todos pueden verlo. Por lo tanto, de manera muy maravillosa, cuando se une a la Biblia, los escritos de los descendientes de José, de los cuales este libro es el registro, han cumplido esta predicción. Otra predicción muy notable se da en este mismo capítulo, mostrando cuán claramente el Señor reveló a sus antiguos siervos que escribieron este libro, lo que sucedería en los últimos tiempos. Ley, al hablar de Moisés, dijo que el Señor le había revelado a José el patriarca que levantaría a un poderoso profeta llamado Moisés y que le levantaría un portavoz. Que Moisés no sería poderoso en palabras, sino en hechos. Esto es lo que el Señor le dijo al patriarca José, citado por Ley. Y el Señor me dijo también a mí. Es decir, José el patriarca, le levantaré al fruto de tus lomos. Y le haré un portavoz. Y he aquí, le daré que escriba la escritura del fruto de tus lomos, al fruto de tus lomos, y el portavoz de tus lomos lo declarará. Después de algunos meses de organización de la iglesia, el profeta de Dios nombró a Oliver Cowdery, Parley P. Pratt, Peter Whitmore y Ziba Peterson para visitar las fronteras occidentales de Missouri. En su viaje hacia el oeste, pasaron por la parte occidental de Ohio, donde Parley había vivido y trabajado anteriormente en relación con los bautistas reformados. Llamaron a uno de los fundadores de esa secta, Sidney Rigdon. Lo encontraron en la ciudad de Kirtland, le dieron un libro de Mormón y le dieron su testimonio sobre la restauración del Evangelio. Les dijo Sidney Rigdon:
Cuéntame una historia extraña. Examinaré este libro. Y comenzó a hacerlo. Todos eran hombres jóvenes. Sidney Rigdon era muchos años mayor que ellos. Rigdon examinó el libro y se convenció de que era la palabra de Dios. Fue bautizado en la ciudad de Kirtland, y allí se colocaron los cimientos de una gran obra. Después Dios reveló que este hombre iba a ser un portavoz, y llegó a ser el portavoz ante este pueblo y ante el mundo del profeta José. Quienes conocieron a Sidney Rigdon saben cuán maravillosamente lo inspiró Dios y con qué maravillosa elocuencia declaró la palabra de Dios al pueblo. Fue un hombre poderoso en manos de Dios, como portavoz, mientras vivió el profeta o hasta poco tiempo antes de su muerte. Así, puedes ver que incluso esto, que muchos podrían considerar un asunto menor, fue predicho unos 1.700 años antes del nacimiento del Salvador y fue citado por ley 600 años antes del mismo evento, y unos 2.400 años antes de su cumplimiento, y fue traducido por el poder de Dios, a través de su siervo José, como estaba predicho que sucedería, y en un tiempo, como he dicho, cuando no había un solo hombre sobre la tierra que fuera miembro de la Iglesia de Jesucristo de Santos de los Últimos Días. La Iglesia aún no había sido organizada y José no sabía, a menos que supiera por el Espíritu de revelación, si algún hombre recibiría el Evangelio. Dudo que él supiera cómo se organizaría la Iglesia. Sin duda tenía alguna idea. Pero había muchas cosas que él mismo no sabía hasta que escribió esta traducción. El tiempo no me permitirá profundizar mucho más en este tema. Ojalá tuviera un día para hablar sobre ello. Pero ahora estoy invadiendo el tiempo del hermano Joseph F. Smith. Hay una predicción, sin embargo, a la que deseo aludir antes de sentarme, porque creo que se ha cumplido de manera muy significativa, a saber. Y él me dijo, he aquí, solo quedan 2 iglesias. Este era el ángel que le hablaba a Nefi en la visión, la una es la iglesia del Cordero de Dios, y la otra es la iglesia del diablo. Esto es algo nuevo. Se supone que hay muchas iglesias. El Señor aquí dice que hay solo una iglesia fuera de su propia iglesia. Por tanto, el que no pertenece a la iglesia del Cordero de Dios, pertenece a esa gran iglesia, que es madre de las abominaciones, y es la ramera de toda la tierra. Y sucedió que yo miró y vio a la ramera de toda la tierra, que estaba sentada sobre muchas aguas. Y tuvo dominio sobre toda la tierra, entre todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y aconteció que vi la iglesia del Cordero de Dios, y su número era pequeño, a causa de las maldades y abominaciones de la ramera que estaba sentada sobre muchas aguas. Sin embargo, vi que la iglesia del Cordero, que eran los santos de Dios, también estaba sobre toda la faz de la tierra. Y sus dominios sobre la faz de la tierra fueron pequeños, a causa de la maldad de la gran ramera que vi. Y aconteció que vi que la gran madre de las abominaciones reunía multitudes sobre la faz de toda la tierra, entre todas las naciones de los gentiles, para pelear contra el Cordero de Dios. En el momento en que se escribió esto, habría sido un hombre audaz quien hubiera dicho, es decir, a menos que estuviera inspirado por Dios, que algo de este tipo podría suceder en estos Estados Unidos. Una de las principales piedras angulares de la gran estructura del gobierno en esta tierra, en este continente, es la libertad religiosa, la libertad para todos los credos. La persecución de personas por motivos religiosos era desconocida en el momento en que se escribió esto, y ningún hombre, a menos que hubiera sido inspirado por Dios, podría haber contemplado la posibilidad de que una iglesia fuera perseguida por motivos religiosos. Sin embargo, aquí había una predicción hecha por Nefi, 2.400 años antes de que ocurriera, en la que predijo la condición de las cosas en esta tierra y en todas las tierras donde debería existir la iglesia de Cristo. Debería haber combinaciones y pueblos reunidos, por influencias religiosas, contra la iglesia de Dios. Ahora bien, ¿cuáles son los hechos? Entre los primeros perseguidores de esta iglesia, cuando sus miembros eran pocos, estaban aquellos que eran ellos mismos maestros religiosos. Los primeros perseguidores de José Smith fueron maestros religiosos, y las turbas en Missouri y las turbas en Illinois fueron dirigidas por maestros religiosos.
Incluso la turba que asesinó a nuestro amado profeta y patriarca e hirió a nuestro venerado presidente. Esa turba estaba dirigida por un predicador bautista local y nuestra gente fue expulsada de Nauvoo, como bien sabe el hermano Waus, por una turba encabezada por un predicador. Y hoy, los que están incitando a las turbas contra este pueblo. Los que van al Congreso e incitan a persecuciones contra nosotros. Los que fulminan amenazas y formulan peticiones. Aquellos que se reúnen en convenciones. Aquellos que se reúnen en conferencias son aquellos que pertenecen a esta madre de las abominaciones, esta ramera de toda la tierra, y es a través de la influencia de esa maldita ramera, que se reúnen y reúnen sus fuerzas en cada tierra. Contra los santos de los últimos días, la iglesia del Dios vivo. La sangre que ha manchado a Georgia y que clama desde el suelo venganza sobre quienes la derramaron. Esa sangre fue derramada por turbas reunidas, encabezadas, ayudadas e incitadas por hombres religiosos. Y si no fuera por esta madre de las abominaciones y por aquellos que están relacionados con ella, podríamos habitar en paz y seguridad en los valles de estas montañas. Aquí en esta ciudad, ¿quién ha hecho tanto o más que nadie? Los maestros religiosos, hombres que vinieron aquí a predicar lo que ellos llaman el Evangelio. Están provocando contiendas continuamente en lugar de hacer la paz. Volviendo a otras asociaciones religiosas en el este y contando las falsedades más abominables sobre nosotros, excitando la mente del público, para que puedan obtener dinero con el cual venir aquí y llevar a cabo sus malvados planes. Dicen mentiras innumerables sobre nosotros. Nuestros periódicos han expuesto a esas personas una y otra vez y, sin embargo, descaradamente repiten esas mentiras sobre la maldad de este pueblo, sobre la intolerancia de este pueblo, sobre los peligros que corren cuando están aquí en este país, cuando saben, como sabemos todos los que estamos aquí hoy, que nunca han sido molestados y que nunca los hemos lastimado ni interferido con ellos de ninguna forma, pero que siempre los hemos tratado con ese respeto y amabilidad con el que deseamos ser nos tratamos a nosotros mismos. De esta manera, esta palabra de Dios, a través de su siervo Nefi, pronunciada hace 2.400 años, se ha cumplido y se está cumpliendo al pie de la letra. Así, Dios está cumpliendo de la manera más maravillosa las palabras de este libro. Está saliendo, como Él dijo, a todas las naciones de la tierra. Está logrando lo que Él diseñó y avanzará y cumplirá su misión. No hay poder sobre la tierra que pueda detenerlo, porque es la palabra de Dios y las doctrinas de Jesucristo, y será el medio, como se ha dicho, para reunir a los honestos de cada nación, causándoles para habitar en paz, uniéndolos en la doctrina y poniendo fin a toda controversia y contienda acerca de puntos de doctrina, porque revela el Evangelio con gran claridad a todos los que lo recibirán. Ahora quiero leer una predicción más y luego detenerme. Está contenido en las últimas palabras de Moroni relativas a esta obra, a saber. Cuando recibáis estas cosas, dice Moroni, parado solo en el continente, el último de su raza que había sido fiel a Dios, sin saber cuál sería su propio destino. Nos deja registrado a nosotros, los gentiles, la palabra de Dios, como fue inspirado para darlo, y así escribe, os exhorto a que preguntéis a Dios, el Padre Eterno, en el nombre de Cristo, si estas cosas no son verdad. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ello, por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Estas son las palabras de un profeta de Dios, frente a la eternidad, sin saber cuál sería su propio destino. Deja constancia de esta declaración de su muerte al final de este glorioso libro, que Él fue el instrumento en las manos de Dios para ocultarlo y sacarlo a la luz en los últimos tiempos. Él testifica que si preguntamos a Dios acerca de estas cosas, en el nombre de Jesucristo, sabremos acerca de la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Déjenme preguntarle a esta vasta congregación. ¿No se ha cumplido esta palabra de Dios, a través de su profeta inspirado? Vosotros, hombres, mujeres y niños, que habéis buscado a Dios en el nombre de Jesús, como Él os mandó, no habéis recibido, por el poder del Espíritu Santo, un testimonio para vosotros mismos de que estas cosas son verdad.
¿Qué esto está la palabra de Dios divinamente inspirada, escrita con el dedo de la inspiración y traducida por el poder de Dios? Sí. Sé que si tuviera que pedir una respuesta, sería universal en esta congregación, y no solo en esta congregación, sino en cada congregación de los santos de los últimos días a lo largo de todas estas montañas, y esparcidas entre todas las naciones del mundo. Tierra. Os pregunto, a petición de mis hermanos, si esto no es cierto. Todos los que lo saben y han recibido este testimonio por el poder del Espíritu Santo, dicen que sí. La gran congregación respondió sí como a una sola voz. Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. Amén. Usted estaba escuchando un discurso del presidente George Buchanan, pronunciado en el tabernáculo de Salt Lake City, ante la Asamblea de la Asociación General, el domingo 6 de abril de 1884 por la mañana.